Warren Buffett dice a menudo que aprender a decir no es una inmensa ventaja para el inversor. Uno de los decanos de la inversión, Philip Fisher, citó una vez 10 coyunturas de mercado en las que tener suficiente voluntad y saber decir que no sin tapujos. 1. No acudir a IPOs. Los precios de las compañías que acuden a una oferta pública de venta suelen estar hinchadas por los emprendedores, agentes y colocadores que la sacan a subasta. Son negocios en ciernes, con mucho potencial, y que despiertan unas enormes expectativas pero carecen de la madurez suficiente como para confiar en ellos todavía. Las IPOs son mucho más frecuentes en tiempos de expansión y menos habituales en tiempos de recesión, ya que resulta mucho más sencillo una amplia distribución de las acciones en un mercado eufórico. En épocas de rally bursátil, la fiebre compradora sobrecalienta en exceso los precios de salida. En 2021, tuvimos el caso de Airbnb, que en su primer día de cotización triplicó su precio inicial. 3 años después la acción cotiza prácticamente al precio de su primer día. 2. No ignorar una acción porque se negocia over the counter. La negociación extrabursátil, también conocida como negociación over the counter, se lleva a cabo entre dos partes fuera de los mercados bursátiles. En este tipo de mercado se encuentran empresas que no cumplen los requisitos suficientes como para cotizar en bolsas formales. Las exigencias de regulación y de información son más laxas y tienen riesgo de contrapartida. Aunque acudir a mercados extrabursátiles tiene sus peligros, recordemos el caso Gowex en España en 2014, no debemos descartarlo siempre de inmediato. Pero si conocemos bien el negocio y nos informamos adecuadamente de cómo funcionan este tipo de mercados, pueden resultar inversiones tremendamente lucrativas. 3. No comprar una acción en base a sus resultados anuales. En palabras del propio Fisher, es bueno recordar que los informes de resultados anuales están diseñados, generalmente, para dar una buena impresión al accionista. Como cualquier otra herramienta de venta, están pensados para ofrecer la mejor cara de la empresa. Casi nunca presentan argumentos equilibrados y completos de los problemas reales y las dificultades del negocio. Son, con frecuencia, demasiado optimistas. Fisher nos anima a aprender a leer entre líneas para discernir si la información proporcionada por la propia empresa refleja con fidelidad la realidad o no. Si no lo es, aparte de estimar muchos otros factores, es mejor abstenerse de comprar. Por la misma regla de 3, Fisher explica que no debemos vender una acción que ya poseamos por el mero hecho de que el informe anual sea negativo. De nuevo, debemos comprobar la realidad subyacente del negocio para hacernos una idea real de la situación y no incurrir en una posible precipitación por unos informes interpretados fuera de contexto. 4. No asumir que una acción vendida a una exigente valoración respecto a sus ganancias es un indicador que dicha alta valoración ya está descontada en el precio. El inversor californiano lo explica con un claro ejemplo. Estamos en posesión de las acciones de la empresa XYZ. Presenta un permedio de 20 veces beneficio durante los últimos 30 años, lo que supone el doble del permedio del índice de referencia, que es de 10. Un inversor puede pensar que la acción está sobrevalorada. La compañía sigue presentando las mismas buenas perspectivas para los 5 años siguientes y se espera que el mercado en conjunto presente un crecimiento similar, por lo que es muy posible que dentro de 5 años la acción siga cotizando a una valoración doble del precio de mercado. El inversor puede llegar a la errónea conclusión, por consiguiente, que el crecimiento futuro del valor ya está descontado en el precio y desprenderse de la acción. Para Fisher, esta interpretación es totalmente equivocada porque no va a poder seguir creciendo a un ritmo superior de la media del mercado si lo ha venido haciendo regularmente y se mantienen las mismas condiciones. 5. No regatees al mercado. Fisher explica el caso de un inversor de su época que tenía claro que deseaba adquirir una acción a $35 e introdujo una orden de compra limitada a ese precio. El valor se negociaba a $35.25. El inversor se mantuvo en sus 13 y no quiso cambiarla por una orden de mercado. Pues bien, dicha orden jamás se ejecutó, ya que la acción nunca bajó hasta los $35. Para desesperación de este inversor cabezón, 25 años después la cotización del valor era de $500. La moraleja de la historia es fácil de adivinar. Si nos interesa un valor en particular, debemos ejecutar una orden de mercado. Para un inversor sensato, la posibilidad de quedar fuera de un negocio prometedor por racanear unos centavos resulta absurda. 6. No diversificar en exceso. Al igual que otros maestros de la talla de Warren Buffett, Ben Graham y Peter Lynch,
A Fisher le gusta colocar todas las manzanas en el mismo cesto, y ponerlo a buen resguardo. Quién sabe, quizás no hay suficientes manzanas de calidad para rellenar todos los cestos y caigamos en la trampa de la diempeoración. Si quieres saber qué es esto de la diempeoración, te dejo el enlace del vídeo de Peter Lynch en el que hablamos sobre ello en la cajita de comentarios. En su libro Acciones Ordinarias, Beneficios Extraordinarios, Fisher recomienda dos tipos de cartera. A. Carteras con 5 valores de alto crecimiento y gran tamaño con un 20% repartido en cada uno de los valores, poniendo especial atención en que un posible crecimiento desmesurado de alguno de ellos no desequilibre el portfolio. Y B. Una cartera que combine valores de gran capitalización con otras acciones algo más pequeñas. El porcentaje máximo asignado para cada uno de los valores debe estar entre el 8 y el 10% del tamaño total de la cartera. ¡7! No temas invertir en momentos de pánico. Fisher comenta en sus libros cómo cada vez que Estados Unidos incursionaba en una guerra, el mercado se desplomaba para, posteriormente, resurgir con fuerza. Cuando oyen tambores de guerra, los inversores se deshacen de sus acciones para hacer acopio de liquidez y vuelven a entrar en el mercado con el sonido del arpa de la paz. Los inversores inteligentes hacen al revés, entran en acción cuando hay sangre en las calles, comprando tras las caídas, y venden, o mantienen, cuando soplan los vientos de paz. En todo conflicto bélico las bolsas tienen 3 fases. En la primera, hay descensos pronunciados y los inversores prefieren la liquidez por si hay escasez de abastecimiento. Una segunda fase de recuperación donde los mercados se animan, especialmente sectores como la industria pesada. Y una tercera fase de grandes subidas impulsadas por el optimismo insuflado por el fin del conflicto y la llegada de la ansiada paz. Para protegernos de una posible recesión motivada por un conflicto armado, te dejo un enlace a un vídeo anterior en la cajita de comentarios. 8. No dejarse influir por datos que no son importantes. La mayoría de inversores tratan de adivinar el futuro rendimiento de las acciones en base a datos que Fisher considera correctos pero mal interpretados. Los ratios, como el PER, el ROI, el EBITDA, y el BPA, por ejemplo, ayudan pero no debemos tomarlos como verdades absolutas. Fisher no prestaba atención al análisis técnico tampoco. Para él, los charts explican muy bien el pasado y el presente pero no indican lo que nos deparará el futuro. Por ello, consideraba errónea la obsesión de muchos traders de buscar comprar en mínimos y vender en máximos, ya que la mayoría de ellos no eran capaces de dilucidar qué llevaba a una acción a mínimos o a máximos. Eso el análisis técnico no lo explica. 9. No fallar en considerar el timing igual de importante que el precio. Saber entrar y salir del mercado en el momento adecuado es todo un arte. Como hemos visto en el punto anterior, muchos se creen los más listos de la clase comprando en mínimos y vendiendo en máximos. El problema es que cuando una empresa toca fondo es difícil de saber si puede ir más abajo o si toca máximos pueda subir todavía más. Desde un punto de vista value, imaginemos que un valor que nos interesa cotiza a 30 euros, el precio de compra objetivo para mantener un buen margen de seguridad es de 20, y su valor intrínseco es de 60. Si lo adquirimos ahora, el potencial de revalorización sería del 100%. Si esperamos a que caiga a 20, la revalorización esperada sería del 200%. Pero como ya sabemos, nada impide que el valor caiga por debajo de 20 e incurrir en una pérdida latente. Resulta peligroso comprar valores que bajan constantemente. Fisher ofrece una solución. Como él revaluaba las acciones cada 6 meses, esperaba un margen de 5 a 6 meses para ver si la cotización se acercaba al precio del margen de seguridad y si esto se producía, compraba. 10. No sigas a las masas. Según diversos estudios, solo recordamos el 10% de lo que leemos. Por tanto, este es el punto más importante de los 10 y que el inversor inteligente debe grabar a fuego lento en su subconsciente. Hacer lo contrario de lo que hace la multitud. Cuando nos dejamos influir por las masas, olvidamos todo pensamiento crítico e independiente, que son 2 de los ingredientes principales en la receta personal del inversor sensato. Solo el 5% de los inversores son capaces de batir al mercado consistentemente. No seas del otro 95%. La inversión en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle a like, compartir, comentar y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos.